Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nuestra escuela apostólica y a este módulo que estamos viendo sobre las finanzas del reino. Bendecido día para todos. Seguramente en el lugar donde te encuentres estarás gozando y disfrutando del favor de Dios sobre tu vida. Así que bueno, ya estamos, hemos avanzado varias clases, hemos hablado tanto sobre finanzas que a veces pensamos, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué más se nos puede enseñar después de todo lo que hemos sido enseñados en este tiempo, de lo que hemos sido impartidos? Para todos aquellos que no me conocen, soy el apóstol Pablo Abrán del Ministerio Casa de Salvación de la ciudad de Córdoba, Argentina, un ministerio apostólico, un ministerio de paternidad. Abrazamos con un espíritu paternal a todo aquel que viene y se cobija bajo las alas de nuestro ministerio, ya sean pastores, ya sean personas que vienen y se congregan en nuestros auditorios. Dios nos ha dado esta gracia y estamos muy felices de ver el avance de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, el alcance que esto está teniendo y todo lo bueno que Dios está haciendo en Casa de Salvación. Así que bienvenidos a todos los de la casa, los que son parte. Quizás estás viendo este video y nunca conociste nuestro ministerio, nunca nos conociste a nosotros. Bueno, quiero decirte que tienes la posibilidad, si no estás en ningún ministerio, porque estás viendo este video fuera de un auditorio, porque de alguna manera te llegó, tienes la posibilidad de comunicarte con nosotros, de estar en contacto con nuestras oficinas, con nuestro ministerio. Allí te dejamos un numerito de teléfono para que te comuniques solo por WhatsApp, no llamadas, solamente WhatsApp, que es el 351-8793-698, o la forma más sencilla es que apuntes la cámara de tu teléfono al código QR que está justamente aquí, ahí donde lo ves, acá, ahí, el código QR que está ahí, apuntás la cámara de tu teléfono y automáticamente te abrirá una conversación de WhatsApp con nosotros. Así que estamos bendecidos de poder compartir este tiempo, esta enseñanza, esta escuela. Varias semanas llevamos ya. Hemos hablado principios tan importantes como es el diezmo, como es el principio de las ofrendas, cuando hemos hablado acerca de la generosidad y de despertar un espíritu de generosidad en nuestras vidas. Y dijimos, y ya entrando un poquito en el tema de este día, dijimos que cuando Dios iba a introducir al pueblo, a su pueblo en la tierra prometida, antes de eso en el desierto Dios le dio leyes de cómo ellos tenían que conducirse en sus finanzas, que ellos tenían que aprender a rendir cuenta, y de la manera que Dios lo hizo fue poniéndoles, si se quiere, la obligación o imponiéndoles el dar a Dios, el darle a Él. Era una manera que el pueblo de Israel tenía de rendir cuentas. Y el pueblo de Israel debía presentar ofrendas, debía presentar los diezmos, debía presentar los votos, los pactos de los cuales ya hemos hablado, pero también debía presentar primicias. Y había algo tan poderoso en cada uno de esos principios que cuando nosotros los comenzamos a practicar aún en este tiempo, el poder sigue estando activo, el poder sigue estando intacto para obrar en nuestras vidas. Y yo hoy quiero hablarte acerca de eso, del poder de las primicias, de honrar a Dios con lo primero y con lo mejor. La Biblia dice que tenemos que ser perfeccionados, que Dios constituyó o que el Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfección en el Nuevo Testamento se traduce como madurez, tiene que ver con crecimiento. Estos asuntos que estamos hablando en esta escuela necesitan de una vida madura, de un estómago maduro que pueda soportar este alimento sólido. Hablamos asuntos que en la vida de la gente inmadura puede llegar a molestar, puede llegar a ofender, pueden llegar quizás a sentirse tocados. Pero yo tengo la necesidad espiritual de enseñar sobre este tema, porque hemos hablado algunas veces, muchos años lo hemos practicado, muchas veces lo hemos hecho mal y no ha sido a propósito, no ha sido adrede, sino
por falta de entendimiento. Y de eso se trata hoy, de poder traer una mayor luz, una mayor claridad sobre el poder de las primicias. La pregunta es, ¿y por qué enseñas sobre esto? Como le dije recién, por muchos años hemos practicado primicias desde un entendimiento errado y creímos que primicias era traer mercadería, comestibles y que con esa al templo y que con esa mercadería, con esos comestibles debíamos ayudar a los que más lo necesitaban. Lo cual es una actitud loable y siempre que esté en nosotros la posibilidad de hacerlo, lo tenemos que hacer, pero no podemos pensar que al hacer eso estamos practicando primicias. También enseño esto porque cada año nuestro ministerio tiene un tiempo para celebrar la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, otros le llaman la fiesta de las cosechas, es un tiempo especial. Nosotros comenzando el año le traemos a Dios una ofrenda especial que es nuestra ofrenda de primicias. Y este próximo año que va a comenzar, yo estoy grabando esto en octubre del 2024 y nos quedan 2 meses y medio a este año y comienza el 2025 y ya nos estamos preparando para nuestra fiesta de primicias. Nos estamos preparando para tener un tiempo bendecido, un tiempo lleno del favor de Dios, donde en esa reunión ministramos una palabra, damos una dirección de parte de Dios para todo el año, en qué vamos a trabajar, pero también presentamos nuestras primicias y hacemos un acto profético cada año, que es acercarnos a una mesa abundante, donde nosotros podemos profetizar de que así como es abundante esa mesa, también será abundante toda nuestra vida en todos los aspectos durante todo el año. Hace algunos años lo estamos haciendo y Dios nos ha bendecido grandemente. Y quienes practicamos primicias podemos decir de que Dios es fiel, que Dios no falla. Ahora, ¿es bíblico practicar primicias? Claro que sí. Busque por favor en su Biblia Proverbios capítulo 3 versículo 9. Seguramente usted lo conozca de memoria o muchos lo conozcan de memoria. Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice de la siguiente manera. Mientras usted lo busca, yo le voy diciendo también que tiene la posibilidad, si usted así lo desea, de sembrar en nuestro ministerio. A través de la semilla que usted deposita en nuestro ministerio, a través de su ofrenda, a través de sus donaciones, a través, como usted lo quiera llamar, usted nos está también permitiendo que nosotros podamos seguir desarrollando materiales como este, que podamos seguir adquiriendo productos de calidad para que el Evangelio llegue, de poder sostener, de poder enviar, de poder hacer que el reino de Dios avance de todos los aspectos posibles. Así que si usted tiene el deseo de hacerlo, allí tiene un QR también en la pantalla donde usted puede apuntar con su cámara desde cualquier billetera virtual como si fuese a hacer un pago y usted disponer ahí cuánto es lo que usted desea sembrar. También hay un alias, que el alias es ESAP, que es Escuela Apostólica, vendría a ser .cds. Allí también usted puede enviar su donación, su ofrenda, lo que usted así desee. Bueno, habiéndole dicho esto, le voy a dejar allí un ratito el banner con el QR y con el alias. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En la lección anterior aprendimos sobre el principio de la honra, y hoy vemos este mensaje: honra a Jehová con tus bienes. Ahora, ¿qué es primicia? Primicia tiene que ver con lo primero, pero lo primero en lugar, lo primero en tiempo y lo primero en honra o en dedicación. Primicia es lo más importante. Veo que a veces los periodistas o los canales de televisión se pelean por tener una primicia, por ser los primeros que dan la noticia. Y en nuestro país hay un canal que pone una placa de color rojo y último momento y cuando nadie más llegó dice: fue primicia de tal canal de televisión. Ahora, ¿por qué? Porque es algo importante. Entonces,
nosotros debemos saber que tenemos un Dios que nos oye, pero no solamente oye nuestras palabras, Dios oye nuestros hechos aún más que nuestras palabras. Samuel confrontó a Saúl cuando o cuando volvía de la misión que Dios le había dado de destruir a Amalek, y él dijo: yo hice todo lo que Dios me dijo. Pero Samuel dijo: ¿qué es ese balido de vacas? ¿Qué es ese balido que yo estoy oyendo allí detrás? Entonces, las palabras se emiten con labios, pero los hechos hablan de nuestro corazón. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar muchísimo sobre este tema tan importante, o este principio que es el principio de las primicias. Y yo voy a intentar simplificarlo en cuanto a que sea claro, conciso, bien entendido y bien comprendido por cada uno de nosotros. Me hago una pregunta y se la hago a usted. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que Dios es lo primero en nuestra vida? Cuando usted le pregunta: ¿qué es lo primero para vos en tu vida? Dios. Por supuesto, Dios. Dios es lo primero. Ahora, lo cierto es que Dios es lo primero cuando yo aprendo a darle a Él lo mejor. Entonces, en realidad Él es mi prioridad cuando yo le doy lo mejor. Y volvemos a decir esto, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, aún de nuestros recursos. Las primicias eran y son una ofrenda, por lo cual es algo que se ofrece. La palabra ofrenda viene de la palabra ofrecimiento. Es algo que uno da. Y como todo lo que uno ofrece puede ser aceptado o no. ¿Cuántas veces a usted le han ofrecido algo y usted dijo sí, y otras veces le ofrecen y usted dijo no, gracias, paso, no quiero? Y esto no tiene que ver con la cara de quien lo ofrece cuando hablamos de ofrenda o de primicia, sino con el corazón y el diseño de aquello que se está ofreciendo. Por eso yo le decía hace un momento que no podemos pensar que si traemos mercadería estamos trayendo primicia, porque primicia tenía que ver con una ofrenda. Ahora, hay algo que es innegable, y es que siempre nos cuesta dar lo mejor. Habitualmente nosotros lo mejor lo queremos guardar para nuestra vida, lo queremos tener nosotros. La mejor parte la queremos guardar. La mejor presa de la comida la queremos comer nosotros. Y cuando no damos lo mejor, es porque Dios todavía no es lo primero para nosotros. Cuando nosotros nos guardamos lo mejor, es porque nosotros somos lo primero para nosotros. Entonces, cada vez que nosotros traemos una ofrenda al altar, nosotros no estamos viniendo con dinero, estamos viniendo con nuestra vida, estamos viniendo con nuestro tiempo. Entonces, hasta que nosotros como iglesia no aprendemos a poner a Dios en primer lugar, nunca vamos a poder tener el impacto que debemos tener. Cuando la iglesia pone a Dios en primer lugar, Dios es lo primero, pero de verdad, entonces la iglesia comienza a impactar. Y cuando hablamos de dar lo mejor, hablamos en todo. Hablamos lo mejor de nuestro tiempo, como dije recién, lo mejor de nuestros años. Me recuerdo que hace algunos años un joven me dijo que se iba a apartar, que se iba a ir, que iba a vivir su vida y que después, pasado el tiempo, él iba a volver, Dios le iba a perdonar, iba a servir a Dios. Pero que su juventud él la quería disfrutar. Otro me dijo: yo voy a trabajar hasta los 50, me voy a volver una persona muy rica, muy próspera, y a partir de los 50 me voy a dedicar a servir a Dios. Y sabe, quiero decirle algo que es muy triste. Ninguna de estas dos personas hoy está en el camino del Señor. Los dos están apartados. El que dijo que iba a vivir toda su juventud, no sé qué hizo, pero nunca más pudo volver al Señor, y lo he visto yo en alguna ocasión perdido, lo hemos hablado, pero no se pudo volver a afirmar. Y el otro, el que dijo que iba a trabajar hasta los 50, iba a ser un hombre muy próspero, no es un hombre muy próspero, no se enriqueció, su familia no pudo permanecer y lamentablemente también está apartado del Señor. Porque dar a Dios es dar lo mejor de todo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, y también involucra dar lo mejor de nuestras finanzas. Hermanos, tenemos que saber en que Dios ha pensado en hacernos bien. Dios ha planeado prosperarnos. Es decir, que Dios sí quiere hacer todo lo que nos ha prometido. El tema es comprender
cómo es que Dios quiere que las cosas sucedan. Es decir, Dios quiere hacer algo conmigo, pero a su manera. No a mi manera, no de la manera que yo quiero. Entonces, cuando no comprendemos, no entendemos, o cuando nosotros nos cerramos a la manera de Dios, o a la manera en que Dios ha dispuesto que las cosas sucedan, nos vamos a pasar el tiempo esperando que Dios haga como a nosotros nos parece, y eso demora el proceso de Dios sobre nuestra vida. Dios nunca se salteará los principios de su palabra por ningún ser humano. Dios, por una cuestión de justicia, porque Dios es bueno, pero también Él es un Dios justo, por una cuestión de justicia, Dios siempre se va a conducir conforme Él lo estableció en su palabra. Entonces, no nos alcanza saber solamente lo que Dios quiere hacer, sino que necesitamos entender el protocolo, la manera de cómo Dios lo quiere hacer. Y cuando hablamos de primicias, las primicias tienen que ver con lo primero y con lo mejor. Y cuando eso, lo primero y lo mejor, yo se lo doy a Dios, entonces también yo le doy la oportunidad de que Él arregle en segundos, en instantes, lo que yo no pude arreglar quizás en años. ¿Sabe? Las primicias aceleran los tiempos. Es muy difícil, o quizás casi imposible, alcanzar la entrada de todo lo que Dios nos ha prometido y de poder disfrutar de toda la herencia que nos corresponde hasta que no aprendemos a caminar en primicia. Porque solamente una primicia te puede hacer salir de una vida sistemática e introducirte a una nueva dimensión sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de primicia, la palabra hebrea, que nosotros leemos primicia, pero la palabra hebrea en el original es la palabra bikurim, que significa una promesa por venir. Después de la Pascua, la fiesta de las primicias quizás era la más importante y es la más nombrada en las Escrituras. Entonces, en los días antiguos, el proceso de reunir los granos, o las primicias de los granos, mejor dicho, involucraba enumerados preparativos. Cada familia entre los israelitas tenía que estar atento a los brotes primero, o a los primeros brotes, o a los primeros granos. Y una vez que los encontraban, los designaban como primeros, atándoles un hilo rojo o un pedazo de hilo alrededor de la rama del vástago o de la vid. Es decir, ellos sembraban, ellos plantaban, y cada día ellos salían y veían. Y el día en que salían los primeros brotes, todos esos brotes que habían salido ese primer día, ellos tenían que marcarlos de alguna manera porque eso ya estaba consagrado. No los podían sacar, no los podían quitar, no los podían cortar porque necesitaban esperar que crezca. Pero el día que viniese la cosecha o en el día donde ellos iban a cosechar, ¿sabe lo que sucedía? Ellos tenían esa marca y sabían que eso tenían que ponerlo aparte porque esa era su primicia. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque lo primero santifica el resto para que lo puedas disfrutar. Entonces, cuando hablamos de practicar primicias, tenemos que entender que tiene que ver con guardar lo primero, lo principal, de poner a Dios en primer lugar, que Él sea lo principal en todo. Y si es lo principal, todo lo demás va a estar asegurado en nuestra vida. En el modelo de Dios, cualquier cosa que es primero establece el resto. Lo primero es la raíz, de lo cual el resto es determinado. Entonces, la clave en nuestra finanza es poder vivir de acuerdo a los patrones y a los principios de Dios. No podemos pedir por provisión y violar los principios del reino. No podemos pasarnos la vida pidiendo y violar los principios que Dios ha establecido. Entonces, cuando hay una historia en la Biblia, no se la voy a leer solo por una cuestión de tiempo, pero en un tiempo donde el profeta Elías
suelta una palabra, la sequía viene sobre la tierra por causa del pecado del pueblo de Dios. Él se va al arroyo de Querit donde Dios lo mandó. Y allí el arroyo se le seca, los cuervos venían, le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Y Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón, porque ya yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Cuando él llega a aquel lugar, la crisis también había afectado a aquella tierra. Y él se encuentra con una mujer y le dice, tráeme un poco de agua. Y ella dice, bueno, yo te traigo. Pero luego le dice, y tráeme también una torta cocida debajo de las cenizas. Y ella le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo más que un poco de harina en la vasija y un poco de aceite en la tinaja. Y ahora recogí estos 2 leños para cocinarnos una pequeña torta, para comerla con mi hijo y dejarnos morir. Y el profeta dice algo, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y esa expresión es, para una mente religiosa, es totalmente confrontativa. Para un estómago inmaduro es ofensivo. El religioso se va a sentir ofendido frente a un desafío como este. Entonces, cuando el profeta le dice, ve y dame a mí primero, no es por su egoísmo, no es por la desesperación de hambre que él tiene, porque voy a serle sincero, si Dios le había mandado cuervos que le dieran pan y carne al costado del arroyo, se los podía seguir mandando a Sarepta de Sidón o al lugar donde estaba. Dios le podía hacer brotar agua de la peña, como lo hizo con Moisés. Dios podía hacer un montón de cosas. Sin embargo, aquí había algo que Dios quería hacer, no solo con el profeta, sino con una mujer que es figura de la iglesia, porque la Biblia, la mujer en la Biblia es figura de la iglesia. Dios quería hacerlo con una mujer y con su generación. Entonces, cuando el profeta le dice, dame a mí lo primero, no es por su egoísmo, sino porque él quería llevar a esa mujer a caminar en un principio poderoso que ella no conocía, pero que si ella lograba practicarlo, iba a desatar cosas poderosas sobre sus generaciones. Y sabe, esta mujer podría haber dicho lo siguiente, bueno, yo voy a ir, voy a cocinar y si me queda, te voy a hacer para vos. Yo voy a cocinar la pequeña torta para comerla con mi hijo. Y ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a cocinar la torta y te voy a convidar un pedazo. Voy a cocinar la torta y con lo que me quede te voy a hacer algo. No, ni siquiera ella esperó a que se multiplique para dar, sino que dio para que eso se multiplique. Y ahí es donde nosotros muchas veces erramos en la práctica de las primicias. Porque decimos que Dios es lo mejor, que Él es lo más importante, pero lo cierto es que a veces estamos esperando que Dios haga lo que Él tiene, lo que nosotros queremos para nosotros hacer lo que Él nos manda. Entonces, muchas veces decimos, bueno, el día en que Dios a mí me dé un mejor trabajo, yo voy a empezar a ofrendar, voy a empezar a diezmar, voy a empezar a pactar, voy a empezar a honrar, voy a empezar a practicar primicia. Y quiero decirle algo, no va a suceder nunca eso. Porque el principio no es que yo tengo que recibir para dar, sino que tengo que dar para recibir. Entonces, primicia no es para cualquiera. Solamente se atreven a practicar primicia aquellos que quieren entrar en una vida de honra. Porque honrar las primicias es una actitud de honra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. No dice, cáele bien al pastor, cáele bien al sacerdote. No dice, compra el favor de Dios. Dice, honra, y ya hemos hablado acerca de lo que es la honra, a Jehová con tus bienes y con las primicias. Entonces, y la honra es un poder de intercambio. Dios dijo que Él honra a los que le honran. Entonces Dios te dice de esta manera, si tú me honras a mí, yo te voy a honrar a ti. Entonces, cuando vemos las palabras que Dios habla a través del profeta Malaquías, allí en el capítulo 3, Él dice, pruébenme, hagan la prueba. Y van a ver cómo yo les desato, van a ver cómo yo les doy, van a ver cómo yo abro los cielos sobre sus vidas. Y ese probar a Dios a mí me impacta porque no tiene que ver, a ver, es en el único lado, no dice que probemos su palabra, no dice que lo probemos en todo, pero dice que lo probemos en este aspecto, que lo probemos en nuestra vida del dar a Dios. Y van a ver que yo sí cumplo lo que les dije. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, diezmamos, pactamos, damos primicia, Dios nos está abriendo su buen tesoro. ¿Sabe?
Uno no puede comprar un milagro con dinero. Pero no podemos decirle a Dios, mira, yo te doy esto por el milagro. No. No podemos comprar ni siquiera el favor de Dios con dinero. Pero cuando nosotros damos, es una actitud de negación a nosotros mismos. Y estamos sometiendo todo bajo autoridad de Él. Nuestra actitud del dar tiene que ver con esto. Yo me estoy negando y estoy sometiendo todo a la autoridad de Él. Entonces, eso es tremendo. Eso es poderoso para nuestra vida. Y cuando vemos esto en la palabra, nos damos cuenta que primicia es para aquellos que están pensando en lo que se va a soltar a su favor. Es por eso que nosotros presentamos como ministerio nuestra ofrenda de primicia el mismo día en que nosotros recibimos una palabra impartida de lo que Dios va a ministrar en todo el año sobre nosotros. Entonces, cuando yo estoy pensando en todo lo que Dios va a hacer, por eso dijimos que la palabra en hebreo significaba una promesa por venir. Hay una palabra y eso tenía que ver. Cuando nosotros pensamos en el pasado o en el presente, nuestra mano se cierra. Pero cuando visionamos lo que Dios tiene para entregarnos, nuestra mano siempre se abrirá para dar. Y eso es glorioso. Entonces, primicia es adelantarnos a lo que viene, es asegurar el botín. En 2 de Reyes capítulo 2 y versículo 42 en adelante, si usted hasta el 44, si pudiéramos leerlo juntos, sería una bendición que usted lo busque, por favor. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, es decir, lo primero, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Qué tremendo es esto. Pero el principio era que los panes eran de primicia. Entonces, las primicias tienen que ver con redimir, con redención. ¿Sabe que redimir es pagar la libertad de alguien? Y en las primicias hay un poder redentor. Es un entrar en un tiempo de restitución. Todo proceso de restauración requiere una primicia. Por eso Dios también entregó su primicia, que era su Hijo Jesucristo. Y no hay restauración si no hay restitución. ¿Sabe? No hay ningún empresario que pueda extender el reino de Dios, porque el reino de Dios no se extiende por el conocimiento empresario. Pero sí hay un reino, que es el reino de Dios, que puede extender a un empresario a unos niveles sobrenaturales. ¿Por qué? Porque las primicias desatan lo sobrenatural, la multiplicación. Las primicias, cuando tú practicas primicia, las primicias harán que siempre tengas, aun cuando para otros no haya. Por eso para ti siempre habrá, aun cuando para otros no tengan, para ti siempre habrá, siempre te alcanzará y siempre te sobrará. Por eso en los versículos que acabamos de leer, cuando el hombre trajo las primicias al profeta, se activó algo sobrenatural. Algo sobrenatural es algo que no es común, que no es natural, es un poder distinto, un poder sobrenatural. Y no hay peor golpe que el de los sentimientos para producir estancamiento y frustración en una vida y que esa vida no pueda desarrollar su potencial. No hay peor golpe que el de los sentimientos. Es que yo no siento. Entonces, cuando todavía hay cosas que me interrumpen en lo de Dios, es porque todavía tengo a Mamón en el corazón. Pero cuando nada interrumpe lo de Dios, es porque Él está en mi corazón. Y cuando Dios está en mis finanzas, y Dios está en mi dinero, y Dios está en mi corazón, entonces cuando Dios está en mis bienes, entonces los bienes siempre van a estar dando vueltas en nuestra vida,
pero nunca tendrán nuestro corazón. No sé si lo dije en alguno de los videos o lo dije en alguna enseñanza presencial, pero sabe que yo dije algo en estos días, y es que el dinero no es malo cuando el dinero está en el bolsillo. El problema es cuando el dinero se muda del bolsillo al corazón. Entonces, si Dios está en mi corazón y Dios está en mis bienes, en mis recursos, esos recursos siempre van a estar en mis manos, siempre van a estar dando vuelta a mi vida, pero nunca tendrán mi corazón, por lo cual, los tenga o no los tenga, nunca cambiarán mi manera de servir a Dios. Ahora, ¿sabe cómo se logra llegar a eso? Con el ejercicio del dar. Y como dijimos en una de las primeras lecciones, al principio duele porque es un músculo, es como un músculo que se está ejercitando, pero luego lo disfrutas porque comienzas a ver los resultados del reino. Al principio te duele, te molesta, decir no lo voy a hacer más, pero llega un momento cuando ves los resultados y no, esto está bueno, esto está buenísimo, esto es lo que hay que hacer. Ahora, cuando nosotros nos salimos del orden, las cosas no funcionan. Pero cuando entramos al orden de Dios, todo comienza a funcionar. Por eso, Dios, cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, lo primero que Dios tiene que hacer es traer orden a la tierra. Y Dios tiene que traer orden a nuestra vida. Entonces, la miseria, la escasez y la pobreza van de la mano con el orgullo. Pero cuando nosotros practicamos primicia, es un principio que Dios establece, y como todo principio que Dios establece, funciona. Así como funciona la ley de la siembra y la cosecha, así también funciona la ley de lo primero. Porque lo primero determinará el resto. Si lo primero es bueno, el resto será bueno. Si lo primero es generoso, el resto será generoso. Pero si lo primero es malo, si lo primero es mediocre, si lo primero es feo, también será el resto. Entonces, ¿qué es una ofrenda de primicias? Una ofrenda de primicias indica que Dios es lo primero para mí. Una ofrenda de primicias se hace desde un lugar de sacrificio. Abel, me gusta la expresión que utiliza la palabra, porque cuando nosotros vemos en Génesis 4 la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, dice que Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo primicia, porque dijo que trajo de lo primero, de lo mejor, de lo más gordo, de lo escogido. Entonces, Abel trajo una ofrenda de primicia desde un lugar de sacrificio. Esto iba mucho más allá de una ofrenda normal. La ofrenda de Caín era una ofrenda normal, pero la ofrenda de Abel era una ofrenda de primicia. Y cuando hablamos de una ofrenda de primicia, no la podemos poner, perdón, y disculpe lo que le voy a decir, no me disculpe, pero entienda lo que le quiero decir, no la podemos poner al nivel de la ofrenda que habitualmente damos. Tiene que ser superior, tiene que ser mayor, tiene que ser especial, tiene que ser sobrenatural, tiene que estar por encima de lo que habitualmente damos. Pero eso es una ofrenda de primicia. Cuando ponemos a Dios en segundo plano, nosotros siempre vamos a dar desde el lugar de nuestra conveniencia. Nunca será un sacrificio nuestro dar a Dios, y nunca será un sacrificio para nosotros. Y si no es un sacrificio para nosotros, tampoco es un sacrificio hacia Dios. Así como dijimos que si no es excelente para nosotros, tampoco es excelente para Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en segundo plano, siempre en nuestra vida del dar, siempre lo que damos, estamos dando de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Pero cuando Dios es lo primero, eso es un sacrificio. Cuando tú sabes que hay cosas que quieres alcanzar, que tienes que cumplir, pero pones a Dios en primer lugar, eso es un sacrificio. Y para Dios también es un sacrificio. Y aquello que no es un sacrificio para usted, tampoco es un sacrificio a Dios. Lo dije hace un momento y vuelvo a poner esto. Las primicias son una actitud de honra. Y la honra pone a trabajar la ley del intercambio. Lo que nosotros hacemos con la primer porción determinará lo que pase el resto del año. Un fruto, un primer fruto, una primicia, tiene el poder de redención. Todo lo que quede será multiplicado por Dios. Un primer fruto trae favor. Usted no tendrá favor hasta que no aprenda a honrar a Dios. Cuando el Señor en su palabra describe las ofrendas de Caín y de Abel,
como dije recién, hay algo que queda bien manifiesto. Y es que Caín solo trajo una ofrenda. Y Abel también, pero su ofrenda era lo primero y era lo mejor. Por eso yo le puse como título ofrenda o primicias, honrando a Dios con lo primero y con lo mejor. Esto quiere decir que Dios no se agrada de cualquier ofrenda. Recuerde que dijimos que ofrenda tenía que ver con algo que uno ofrece. Y algo que uno ofrece no necesariamente siempre es aceptado. Como usted no acepta todo lo que por ahí le ofrecen, Dios tampoco acepta todo lo que le ofrece. Nosotros venimos a ofrecer muchas cosas. Pero Dios no se agrada de cualquier ofrecimiento, de cualquier ofrenda. La ofrenda que nosotros traemos a Dios tiene que tener ciertos ingredientes que hagan que Dios la mire de otra manera y se suelte su favor sobre nosotros. Entonces, por favor, yo quiero que usted entienda esto. Yo no soy quien para juzgar su ofrenda. Yo no soy quien para juzgar si lo que usted está ofrendando está bien o está mal. No tengo la autoridad. Dios no me puso por juez, Dios me puso por ministro, Dios me puso por su siervo. Pero sí quiero decirle algo, que Dios sí juzga nuestra ofrenda. Y si nosotros decimos que estamos trayendo lo mejor, pero no estamos trayendo lo mejor, eso es mentira delante de Dios. Es preferible no traer nada. Es como cuando pasamos con nuestros sobres y decimos estos son nuestros diezmos al Señor, pero allí no están nuestros diezmos, está un dinero que pusimos, lo que nosotros quisimos, cualquier cosa. Y quiero decirle algo, Dios no se agrada de cualquier ofrenda. Entonces, la ofrenda de Abel tenía 3 características fundamentales. La primera es que era, o mejor dicho, era lo primero, era lo mejor y era lo escogido, es decir, lo preparado. No manoteó cualquier cosa. Abel se preocupó en escoger qué le iba a ofrecer al Señor. Se preocupó decir, ¿cuál es el mejor animal que tengo? Ese va a ser para el Señor. Cuando nosotros practicamos primicia, eso nos va a llevar a caminar en otra dimensión, en otro nivel de revelación. ¿Sabe? Las primicias ponen en funcionamiento cosas que antes no nos funcionaban. Activan cosas espirituales de otro nivel sobre nuestra vida. En Proverbios 3:9, que leímos al comienzo, cuando Salomón escribe esto y nos dice que honremos a Dios con nuestros bienes y con las primicias, él dice que nuestra vida va a rebosar de abundancia. Y no lo dice solo desde una revelación o desde una enseñanza, sino de una vida de 30 años de paz que el hombre vivió por practicar los principios de la palabra. Entonces, él no está hablando solamente desde, no, es que la Biblia dice, no, es que la ley dice, no, él está hablando desde su experiencia. Entonces, él dice, yo entré en una dimensión diferente por practicar primicia. Porque quien da primicia siempre entrará en una dimensión diferente. Y entonces las promesas de Dios serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, las primicias tienen el poder de dar vida. Y las primicias santifican todo lo demás. ¿Sabe? La primera llave para ser próspero es oír la palabra de Dios con atención y guardar lo que en ella está escrito. Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, y comienza a nombrar todas las bendiciones. Pero la segunda llave es aprender a honrar a Dios con nuestras primicias. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Roma en su carta a los romanos, y por favor anótelo o búsquelo, Romanos capítulo 11 y versículo 16, y fíjese lo que dice. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermano, mire si es poderoso. Si lo primero es santo, dijimos que lo primero determinará el resto. Desde la primera clase he dicho que si hay algo que nos costó mucho es enseñar temas financieros. Y muchas veces no se enseñan con libertad desde los púlpitos por temor a la crítica, a la mala interpretación, al qué dirán, al pensamiento de aquellos que están oyendo.
Y esa es la razón principal por la que muchos no quieren hablar. De hecho, yo en lo personal, Dios me ha dado una gracia tan tremenda para ministrar estos asuntos de finanzas. Y en muchos lugares me dicen, quiero que vengas y enseñes sobre finanzas, quiero que vengas y enseñes sobre ofrendas, sobre diezmos, sobre primicias, sobre pacto. La iglesia lo necesita, nosotros lo necesitamos. Yo a veces le digo, pastor, ¿y por qué no lo enseña usted? No, yo creo que es mejor que lo enseñe alguien de afuera, porque si lo enseño yo, ¿qué van a pensar? Bueno, y hay gente que por esa causa no lo hace. Sin embargo, la palabra de Dios contiene abundancia de enseñanza en cuanto al tema financiero. Entonces, dentro de los tipos de entrega, de dar, de contribución, póngale, que Dios demandaba a su pueblo, existían las primicias. Entonces, existía, dijimos, diezmos, ofrendas, pactos o votos y primicias. Y es un concepto no predicado por muchos. La entrega de las primicias son un mandamiento de parte de Dios que posee abundantes bendiciones para nuestra vida. Entonces, las personas que activan el principio de las primicias en sus vidas, inevitablemente van a ver resultados en sus vidas que no pueden venir de ninguna otra fuente. Cuando nosotros hablamos de diezmo, de ofrendas y de primicia y de voto, no estamos hablando de que si esto es del nuevo o viejo pacto, del nuevo pacto, del viejo testamento, del nuevo testamento. Estamos hablando que darle a Dios es caminar por principios. ¿Sabe lo que es un principio? Un principio es una norma ética en nuestra conducta que orienta nuestra acción. Se lo vuelvo a repetir, una norma ética en nuestra conducta que orienta nuestra acción. Entonces, cuando nosotros hablamos de diezmo, estamos hablando de obedecer a Dios. Esas expresiones que nosotros a veces utilizamos para intentar congraciarnos o para intentar calmar la conciencia de alguno. Bueno, pasa, ¿y por qué fulano no diezma? Y todavía no se le reveló. No, es que hay cosas que no se le van a revelar, hay cosas que tiene que obedecer. Obediencia no es algo que se tiene que revelar en nuestra vida. Obediencia es una actitud que nosotros debemos tomar en nuestra vida. Obediencia no es algo que va a venir desde afuera, es algo que tiene que nacer desde nuestro corazón. La desobediencia nace de nuestro corazón. Entonces, cuando la persona diezma, está obedeciendo a Dios. Cuando no diezma, está desobedeciendo a Dios. No le puede echar la culpa. Bueno, es que todavía no lo entendió. Es que la obediencia no tiene nada que ver con nuestro entendimiento. Nosotros no necesitamos entender para obedecer. Usted, si trabaja en relación de dependencia y usted tiene un patrón sobre su vida y su patrón lo manda a hacer algo, usted no necesita que le dé todas las explicaciones y todo el entendimiento y usted dice, no, hasta que a mí no me expliquen cómo esto es así, no, yo no funciono. Imagínese. Sin embargo, hay gente que quiere obedecer a Dios solo cuando entienda desde su raciocinio humano. Y sabe, hay cosas que nunca las vamos a entender de nuestro razonamiento porque solamente las entenderemos desde la fe, como dice el escritor a los hebreos. Por la fe entendemos. Cuando nosotros hablamos de diezmo, estamos hablando de obediencia. Cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de nuestra gratitud, de nuestro corazón. Lo que nosotros ofrendamos habla de nuestra gratitud para con Dios, de cómo nosotros consideramos a Dios. Pero cuando hablamos de primicia, estamos hablando de honra a Dios. Cuando hablamos de primicia, ya no es solo obediencia, ya no es solo gratitud, es una actitud de honra. Y el principio de las primicias es el acto de honrar a Dios con lo primero que Él pone en nuestras manos, reconociendo que Él es nuestra fuente, sustento y que de su mano proceden todas las cosas. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 30, por favor búsquelo junto conmigo. Ezequiel capítulo 44 y versículo 30. Yo muchas veces usted me va a ver que quito la mirada de la cámara hacia donde usted está, es porque aquí tengo todo lo que voy desarrollando. Ezequiel 44:30 dice, y las primicias de todos, no de algunos, de todos los primeros frutos de todo. Es tremendo. Las primicias de todos los primeros frutos de todo. Y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas serán de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas,
para que repose la bendición en vuestras casas. ¡Wow! Hermano, si usted es una persona con una mentalidad religiosa, si usted no tiene un estómago maduro a la palabra, tápese los oídos en esta misma hora, porque lo que yo le voy a decir le va a doler a la religión. Entonces, las primicias de todos los primeros frutos, no de algunos, de todos los primeros frutos, de todo. Y toda ofrenda, de todo lo que se presente de vuestras ofrendas. Ajá. Y también las primicias de las masas tenían que ser puestas en manos de los sacerdotes, porque era la manera en que la bendición de Dios reposara sobre las casas. Pero ¿qué tanto le tenemos que dar al sacerdote? ¿Qué tanto le tenemos que dar al hombre de Dios? ¿Qué tanto tenemos que honrar? ¿Qué tanto tenemos que darle primicia? Hermano, usted no necesita hacerlo, usted no está obligado a hacerlo, mejor dicho, pero hay un principio de la palabra. ¿Quieres bendición sobre tu hogar? Hay principios en la palabra. ¿Quieres que la bendición repose? Yo no sé por qué en mi casa no reposa la bendición. Y bueno, fíjese por qué la palabra dice de qué manera. Las primicias eran un testimonio de que Dios cumple sus promesas, pues eran darlas como un estilo de vida cuando ellos tomaran posesión de la tierra prometida. Las primicias eran un recordatorio personal de que era Dios quien les había provisto, quien les había prosperado y que les seguiría proveyendo y prosperando. Entonces, las primicias encierran en sí mismo un significado y un poder trascendente en la economía celestial. Las primicias era una era una fiesta que se celebraba anualmente. Luego búsquelo usted, Levítico 23:10, no lo leo por una cuestión de tiempo. Y Dios había establecido a las primicias como una fiesta. Era la fiesta de las primicias. Era un tiempo de júbilo, porque traer primicia era una indicación de que si Dios había bendecido la tierra, que brindó los primeros frutos, seguramente les iba a brindar una gran cosecha también. Las primicias eran el testimonio público de que todo lo que ellos iban a recibir de su cosecha venía de Dios y por tanto le pertenecía. Reconocían sus derechos como amo y dueño de todo, le daban gracias a Dios por lo que se veía y por lo que estaba por venir, promesa por venir, como dijimos al comienzo. Entonces, claro, nosotros en la vida práctica, la tierra que se trabaja es el labor diario que un individuo desempeña para obtener un salario el cual puede contar para sobrevivir y mantenerse juntamente con su familia. Muchos de los que están viendo este video seguramente no trabajan de la tierra, no trabajan de la siembra, de la cosecha, de la ganadería. Dice, pero yo tengo un trabajo en relación de dependencia, yo soy, no sé, un jubilado, yo soy un pensionado, yo tengo un negocio. Ahora, ¿saben? Ya vamos a ver de qué manera podemos practicar primicia. Pero la tierra, en la práctica, la tierra que se trabaja, es nuestro labor diario que realizamos para obtener aquello con el cual nosotros nos sustentamos. Ahora, ¿sabe lo que a mí me causa o me resulta muy interesante en esto de las primicias? Es que Dios demanda, establece, constituye, pónganle precio, instituye, por Dios, la fiesta de las primicias, que era una de las 7 fiestas. ¿Sabe cuándo lo hace? Cuando ellos están en el desierto. Cuando todavía ellos no habían entrado en la nueva tierra, Dios ya les estaba demandando lo primero. Y el que Dios demandara la entrega de la primicia de los frutos de una tierra que todavía no habían adquirido, significaba que Dios consideraba un hecho la entrega de la nueva tierra. No era bueno, si les llega a pasar, si llegan a tener suerte, muchachos, no. Para Dios era un hecho. Entonces, la entrega de las primicias es una ofrenda profética que anuncia la entrega de una nueva tierra hacia una persona de parte de Dios. Es una ofrenda profética. La ofrenda de primicias es una ofrenda profética. Yo traigo mis primicias porque yo estoy profetizando que todo lo que vendrá será mayor, será grande. Las primicias eran un testimonio de que Dios cumple sus promesas, como le dije hace un momento. Ahora, las primicias no las podemos dar a otro lugar. No las podemos dar en otro ministerio.
son para la casa donde tú te alimentas, para el sacerdote que tú tienes. Tú no podías presentar primicias por ahí. Entonces, nosotros estamos a 2 meses y medio a la hora de grabar este video, pero estamos, si se quiere, a las puertas de un nuevo año. Y como casa ministerial, hace algunos años Dios me dio una dirección muy específica, muy clara para todo lo que vamos a hacer. Por muchos años nosotros hacíamos la mesa de la abundancia y traíamos nuestros sobres de pactos, nuestros votos. Y dentro de nuestros votos, y dentro del mismo sobre donde venía nuestra ofrenda de pacto, nuestros votos, traíamos nuestras peticiones. Pero hace algunos años que nosotros dijimos, no, nosotros vamos a hacer algo como dice la palabra. No vamos a limitarnos a un pedido, vamos a caminar en una dimensión mayor y vamos a comenzar cada año trayendo una ofrenda de primicia. Y hay una diferencia entre el pacto y las primicias. Entonces, porque como hemos visto cuando enseñamos sobre ofrenda de pacto tiene que ver con algo que uno puede pactar o por una palabra o puede pactar por un propósito con Dios y sellar esa promesa con una ofrenda. Pero cuando nosotros hablamos de la primicia es lo primero, es lo mejor y es en agradecimiento a todo lo que vendrá a lo largo del año que viene. ¿Y sabe qué es tremendo? Las primicias no tienen monto, o no tienen un techo, porque es una ofrenda profética. ¿Sabe? Nosotros habitualmente en cada sobre como ministerio o como ministerio Casa de Salvación, en cada sobre nosotros solemos poner montos. Que algunos se enojan, se molestan, se ofenden, se asustan. No se asustan si ese dinero lo tienen que gastar en una fiesta, si lo tienen que gastar en una tarjeta para ir a un casamiento, pero sí se asustan si ese dinero lo tienen que poner como ofrenda para el Señor. Ahora, nosotros, ¿sabe por qué le ponemos? Pero siempre, desde hace ya varios años, ponemos algunos montos y siempre dejamos un recuadro para que alguien marque que es el recuadro de un monto mayor, porque no le ponemos techo a la generosidad de la gente. Pero, y usted mire, ¿y por qué le pone monto? Entonces que cada uno, porque a veces en la ignorancia hay gente que ha venido a Dios con lo mediocre y ha atado su vida a la mediocridad durante todo el año. Entonces, cuando nosotros le ponemos un monto, nosotros estamos desafiando a las personas. Usted está siendo desafiado por una palabra, porque usted ve ese monto y dice, wow, esto es mucho, quizás para mí. Pero yo sé que si yo logro hacer esto, lo que viene será mucho mayor y mucho mejor. Entonces, lo que nosotros decidamos dar como primicia es lo que estará en nuestro espíritu y demostrará el nivel de revelación y de fe que nosotros tenemos, porque nuestra ofrenda de primicia demuestra eso, nuestra fe en lo porvenir, en lo que vendrá. Entonces, podemos poner una cantidad en un sobre y usted cumple con esa cantidad, pero si esa ofrenda no está en su espíritu, es un problema. Usted tiene que primero determinar esa ofrenda en su espíritu y decir, esto es lo que yo voy a presentarle a Dios como primicia. Entonces, no podemos ponerle límite a la generosidad de los hijos de Dios. Mire, en la práctica, y quiero por algún momento, por 2 o 3 minutos, porque hay gente que me dice, apóstol, ¿cómo hago yo para practicar primicia? Yo que no tengo tierra, yo que no trabajo en la tierra, yo que no me dedico a la labor de la tierra, ¿cómo hago? Mire, hay gente que lo hace de muchas maneras. Yo simplemente le voy a dar 2 o 3 ejemplos. Hay gente que tiene un negocio y cada día que abre su negocio, la primer venta, no importa cuánto sea, pero la primer venta la separa, no la contabiliza, la pone a un lado y la pone como primicia. Y cuando termina el mes, trae su ofrenda cada mes y esta es mis primicias. Otros toman un día del mes y dice todo lo que se venda, esa será mi primicia. Y de la misma manera, cuando pase ese día, presentan su ofrenda de primicias. Otros que cobran aumentos de manera periódica. Cuando viene ese aumento dice, bueno, me aumentaron, este monto me dieron de aumento, yo lo voy a cobrar 3, 4 meses, pero este monto que me dieron de aumento, el primer mes no me lo voy a dejar, sino que lo voy a poner como primicia. Aparte de los diezmos, ¿no es cierto? Entonces, ahora,
nosotros como ministerio y como individuos tenemos muchas maneras de practicar primicia y estamos dispuestos a ayudarlo y a enseñarle de qué manera usted puede hacer si así su corazón lo dispone. Pero como casa ministerial tenemos un día marcado, un ambiente determinado, una casa, un altar, un Gilgal, donde nosotros una vez al año venimos y tenemos una fiesta, un júbilo. Con alegría venimos, no venimos con tristeza, no venimos con llanto, no venimos con dolor, venimos con alegría. Si a usted dar la ofrenda, a usted le causa dolor, le causa molestia, le causa angustia, tristeza, no lo haga. Si dar su primicia le causa eso. Porque las primicias tienen que ser una fiesta por causa de todo lo que Dios hará con nosotros. Entonces, una vez al año, nosotros presentamos una ofrenda de primicia. ¿Sabe? En los próximos días, cuando usted se reúne en su auditorio, usted encontrará allí, su pastor le entregará, para los que son de Casa de Salvación y están viendo esto, en el Ministerio Casa de Salvación, usted encontrará los sobres para la fiesta de las primicias. Usted dirá, pero falta mucho todavía, falta 2 meses y medio. Ojo, mire que el tiempo pasa, que no te sorprenda, que no te llegue ese día y te encuentres sin tu ofrenda de primicias y te pierdas la oportunidad, el privilegio y la honra de poder dar a Dios tu ofrenda de primicia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted va a tener ese sobre y usted va a determinar en su espíritu qué es lo que usted quiere dar. Va a ser algo, entonces, esta va a ser mi primera ofrenda, mi primer gran ofrenda o mi primera ofrenda apartada. Por más de que usted tenga alguna reunión en los días anteriores y ofrende. Pero usted va a decir, esta será mi ofrenda, mi primicia. Va a ser lo primero, va a ser lo mejor y va a ser lo escogido. Y usted lo va a hacer con un espíritu correcto. Y aunque usted se encuentre en el sobre con un monto y ese monto a usted lo desafíe, usted tiene que poner eso en su espíritu. Usted no necesita obligatoriamente decir, no, tengo que cumplir con esto. No, por favor, entienda. Esto tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con nuestro nivel de revelación y tiene que ver con nuestra fe. Y usted pondrá eso primero en su espíritu y luego lo plasmará en una ofrenda en aquel sobre. Y aquel día donde nosotros nos reunamos, que seguramente será el domingo 12 de enero, cuando nosotros nos reunamos a celebrar nuestra fiesta de primicia y para acercarnos a la mesa de la abundancia, aquel día nosotros vendremos con gozo, con júbilo, como familia, con nuestra familia, con nuestra esposa. Usted vendrá con su esposo, con sus hijos, y usted vendrá como familia diciendo, ¡qué alegría! Hoy podemos presentar nuestras primicias a Dios y profetizar y declarar que todo nuestro año será bendecido. Que así como esta primicia es excelente, nuestro año será excelente. Que así como esta primicia es generosa, nuestro año será generoso. Que así como esta primicia es lo mejor, nuestro año será el mejor. Pero también sabiendo que si la primicia no es aquello, tampoco será la consecuencia. Que conforme sea lo que nosotros demos, será también lo que recibiremos. Así que yo te quiero desafiar. Quizás usted está viendo este video y te dirá, ¿dónde está el sobre? Mire, comience hoy, dispóngase en su corazón cuál será su ofrenda de primicia. Tome en su casa algún lugar, algún espacio, algún recipiente, alguna alcancía, algo, y comience allí a guardar para llegar a lo que usted se ha dispuesto en su corazón. Para que aquel día no lo encuentre a usted desprevenido, para que aquel día no lo encuentre a usted sin la oportunidad de presentar su ofrenda de primicia, porque es una oportunidad, es un privilegio y porque Dios te va a bendecir grandemente. Así que esta palabra pueda andar en lo más profundo. Honra a Dios con las primicias de todos tus frutos, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Dios con lo primero y con lo mejor, de todo, de su vida, de su esfuerzo, de su tiempo, pero también de sus recursos. Así que tomes esta palabra en tu espíritu. Y como hemos hecho cada vez que hemos tenido estas enseñanzas, hoy no va a ser la excepción. Hoy también tenemos la oportunidad de ofrendar a Dios. Y cada vez que nos acercamos a ofrendar, es una oportunidad de honra también para nuestra vida. Así que si usted está en un auditorio recibiendo esta palabra, usted lo puede hacer allí. Y si no, si usted desea, puede escanear el código QR que está justamente aquí
con una billetera virtual o hacer una transferencia al alias que está allí, esap.cds, y por causa de la palabra que usted ha recibido, por causa de la impartición que usted está teniendo del entendimiento y en agradecimiento. Recuerde que la ofrenda tiene que ver con nuestra gratitud a Dios. En gratitud a Dios, en este día usted puede ofrendar al Señor. Permítame que bendiga su ofrenda en este día, allí usted que va a dar y que lo va a hacer con generosidad. Padre, bendigo tu nombre y gracias por este tiempo. Gracias por dejarnos en tu palabra los principios para que nosotros podamos avanzar, podamos crecer, podamos prosperar, Señor. Y gracias por darnos el privilegio de poder hacer y poner en práctica todos estos principios. No nos diste la obligación, nos diste el privilegio de poder servirte, pero también de poder honrarte a través de nuestras finanzas, a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros pactos, nuestras primicias. Señor, y gracias porque en los próximos días vamos a preparar lo primero, lo mejor, lo escogido para presentártelo como una primicia y veremos tu favor, veremos tu provisión, veremos la abundancia derramándose en nuestra vida. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Puedes presentar tu ofrenda al Señor en este día y nos encontraremos aquí nuevamente en la próxima lección de esta escuela apostólica, de este módulo que es Finanzas del Reino. Dios te bendiga. Hasta la próxima.